¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de mediciones, ¿sí? ¿Cómo se expresa una medida? Antes de empezar con eso, vamos a pulir un poquito el lenguaje, el vocabulario, eh, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una palabra que a veces uno en el idioma coloquial lo utiliza con el mismo sentido, que es la exactitud y el valor y la precisión. Pero en términos de las mediciones y todo lo que tenga que ver con la medición, no tiene para nada el mismo significado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mostrar una pequeña presentación Power que realicé y vamos a arrancar con la definición de exactitud. ¿Qué es la exactitud? Bueno, representa la coincidencia entre un valor medido y un valor verdadero. Valor verdadero, nunca vamos a saber el valor verdadero de algo, el valor exacto de algo. Imposible que eso suceda. Siempre vamos a tomar un valor bastante cercano que lo vamos a tomar como verdadero. Supongamos que yo quiera medir, puedo medir pi. Pi es un número irracional que los griegos encontraron, por decirlo de alguna manera, que resulta de dividir el perímetro de un círculo por su diámetro. Como es un número racional, pi, como dije hace un rato, tiene infinitos decimales no periódicos. Es decir, que voy a estar escribiendo infinitamente decimales y decimales, millón de decimales ya se han calculado de pi y no tiene periodo, por eso no lo puedo representar como una fracción. Bueno, pero en este caso se hicieron dos mediciones, se intentó medir pi y se consiguieron los dos resultados que acá aparecen. Uno que pi es 3,139 y el otro que pi es 3,143. Esas serían nuestras mediciones. Pero bueno, yo conozco, recién dije, hasta por lo menos 1 millón de decimales de pi. La calculadora científica nos tira esta cantidad de decimales de pi. Ahí lo tenemos. 3,114,15,926,54. Ahora, yo tengo que comparar una de estas dos mediciones con este valor de pi. Lo que tengo que hacer antes es redondear ese valor de pi porque las dos tienen 4 cifras significativas, entonces lo que vamos a hacer es escribir pi con 4 cifras significativas. Este 1 que aparece acá, el segundo 1, sería nuestra cuarta cifra significativa que se eleva en 1. ¿Por qué? Porque después de el 1, las cifras no significativas, que son el 5 y el 9, bueno, el 5 seguido de un 9 hace que suba este en una posición, o sea que va a ser 3,142. Entonces, si yo hago la diferencia entre 3,139 y 3,142, la diferencia es 0,003 y si la hago entre 3,143 y 3,142, la diferencia es 0,001. Dirán en sus casas, pero una me da negativa. Estoy hablando de distancias y cuando hablamos de distancias en matemática estamos hablando de módulos, así que no nos importa si está a la derecha o a la izquierda de algo, sino en cuántas posiciones se encuentra. Aquí. Pues entonces puedo decir que la medida más exacta es la de 3,143 y no la de 3,139. La otra definición que tenemos es la de precisión, que expresa la incertidumbre del valor medido. Esta puede darse a falta de coincidencia entre las medidas repetidas de una longitud o la poca sensibilidad del aparato utilizado. Es decir, que la precisión está más relacionada con cómo mido y con qué mido. ¿Sí? Son dos como, van por dos canales paralelos. Esas dos cuestiones definen la precisión. Por ejemplo, y la reproducibilidad es la capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetidas de la lectura o señal de medida de salida para el mismo valor de la variable medida. Es decir,
palabras más y palabras menos. Por ejemplo, acá tenemos una serie de medidas que se hicieron, acá otra serie de medidas y otra serie de medidas. Fíjense, eso es lo que está haciendo la reproducibilidad, ¿sí? Es cuántas veces yo puedo repetir y que me dé más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la precisión y la exactitud? La exactitud sería justamente la distancia que tengo entre una medición y el valor verdadero. Y la precisión está asociada a qué tan cerca son las mediciones que yo hago. Es decir, por ejemplo, si yo cada vez que pateo un penal lo tiro siempre afuera, soy preciso, pero no exacto. Ya, soy preciso porque las tiro siempre al mismo lugar, no exacto porque del lugar donde yo necesito que acercarme estoy lejos. Sería una cosa así. También lo podemos definir que el número de cifras significativas que expresa un resultado está relacionado con la precisión y no con la exactitud. Es decir, cuántos numeritos yo le pongo a mi valor verdadero dependen de la precisión y no de la exactitud. Cuanto más cercanos estén los valores medidos entre sí, yo puedo decir que tengo más precisión, que fue un poco lo que dije recién. O sea, cuanto más agrupados tenga mis mediciones, puedo decir que soy más preciso. No puedo decir exactamente que soy exacto. Vamos a tratar de poner unos ejemplos. Miremos esto. Después vamos al cartelito que apareció. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos un centro donde se tiran dardos. Este en punto rojo sería mi valor verdadero. Y acá tenemos, todos los puntos azules son las tiradas, ¿no? Entonces vemos que las tiradas entre sí están separadas, o sea que tengo baja precisión. Y en términos generales, la mayor cantidad está más lejos del centro que cerca del centro. Entonces tengo baja exactitud. En el caso este, fíjense que todos los tiros están cercanos entre sí, es decir, que tengo una alta precisión, pero una baja exactitud porque relativamente la mayor parte está más lejos del centro que cerca del centro. En este caso es distinto, ¿por qué? Porque los tengo más cercanos al centro, pero entre sí los impactos están separados, entonces tengo más exactitud que precisión. Y en el caso que estén todos cercanos, juntos al centro, tengo exactitud y precisión. Este fenómeno, esta secuencia de exactitud y precisión que estuvimos analizando, se llama veracidad. Cuanto más exacto y preciso tengo las mediciones, más veracidad tienen mis resultados. ¿Cómo mido la exactitud? Bueno, todo el tiempo estuve hablando que la exactitud tiene que ver con qué tan separado están el valor medido del valor verdadero. Entonces, la distancia entre ambos es la medición de la exactitud, que se llama desvío absoluto o desviación absoluta, que es el módulo acá tiene que ver porque no me importa si estoy menos 5 o más 5, lo que me importa es la distancia que 5, supongamos que la diferencia entre esos dos valores me dé más 5, menos 5, da lo mismo, lo que me interesa es el módulo, por eso va el módulo, donde xy es la medición y x raya es el valor real o el valor representativo o el valor que yo tomo, ¿sí?, como el valor verdadero. ¿Cómo mido la precisión? Bueno, la precisión dijimos que depende de dos factores. Uno, habíamos leído que tenía que ver con el instrumento, con la sensibilidad del instrumento, es decir, cuántas rayitas o divisiones tiene mi instrumento. Ese es un factor.
El otro factor que influye en la precisión es la dispersión, que es lo que estamos hablando recién, ¿no? O sea, para uno, la sensibilidad del instrumento, ya más o menos, digo, agarro una regla, la menor división es 1 milímetro, esa es la sensibilidad del instrumento. Pero la dispersión, ¿qué tan separados o cercanos tengo a los impactos? Bueno, estamos ya en una cuestión que tiene que ver más con la estadística. Podemos medir, cuantificar la precisión por medio de una expresión estadística y que me dicen qué tan separadas están unas de otras, cuánto se desvían unas de otras, y para eso tenemos lo que se conoce con el nombre de desviación estándar o desvío estándar, y esa es la fórmula. Vamos a tratar de explicarla. Ahí tenemos. XY son los valores que yo mido. Recuerden que se hacen varias mediciones de lo mismo. X, que es el X con la barra arriba, se lo conoce como el nombre de valor que lo estuvimos nombrando recién, valor real, valor verdadero, el valor más exacto, que va a surgir del promedio. Eso hay que tener cuidado, un video próximo lo van a ver. Pero el valor promedio, así medio a lo bruto, sería como mi valor verdadero. N es el número de mediciones que yo hago, ¿sí? ¿Cuántas veces medí, no sé, la longitud de una hoja? Este símbolo es una sumatoria, entonces yo tengo que tomar el valor 1 y restarle el valor que mida en el promedio, el valor 2 menos el promedio, así sucesivamente, elevarlos al cuadrado, los subo todos, los divido por n-1, calculo la raíz cuadrada y eso me estaría dando la dispersión. Y esta dispersión representaría justamente la precisión a través de la medición de las distintas medidas, qué tan separadas están cada una de esas X y medidas entre sí. Después, el otro factor habíamos dicho que era la resolución del aparato, o sea, cuál es la menor distancia de las rayitas o la menor división de mi instrumento. Y lo definimos justamente como la división más pequeña de la escala determina, perdón, la división más pequeña de una escala determina la mínima diferencia de la magnitud que puede apreciar el equipo. Por ejemplo, la regla 1 milímetro. Pero acá tenemos que hacer una pequeña salvedad, porque hay instrumentos que son digitales y otros instrumentos que son analógicos. Cuando hablamos de instrumentos digitales, bueno, ya sabemos todo que sería un instrumento digital, y cuando hablamos de los instrumentos analógicos, estamos hablando de todos los instrumentos que la lectura la tenemos que hacer a través de algún tipo de escala graduada. Los relojes analógicos, ¿sí? Que los relojes de aguja, bueno, están todos divididos por hora, minutos, segundos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, un vaso que mida volúmenes en la cocina es analógico, las balanzas con agujas son analógicas, serían esos instrumentos analógicos. Los digitales, bueno, ya estamos. Pero acá tenemos que tener en cuenta que si yo tengo un instrumento que es analógico, como yo voy a tener dos rayitas, nosotros podemos más o menos calcular la mitad de las dos rayitas. Entonces, mientras que con el digital eso no lo podemos hacer, porque el digital ya no, lo redondea el digital. O sea, si me tomo la temperatura y es 37,1, 37,2, tengo que poner eso. No, no puedo saber si es 37,15 o no. Pero si fuese analógico, sí yo podría darme cuenta. Si tengo de la separación de las dos rayitas de 37,1, 37,2 más cerca de 37,1, sé que no es 37,5 ni 37,8, sino que está más cerca del 1. Por eso es que se tiene que multiplicar por 0,5 o dividir por 2 a la menor división. Ahí puse una regla que está dividida en milímetros, como yo puedo ver entre las rayitas de 1 milímetro, es medio milímetro. Ahí tenemos, por ejemplo, este caso.
Y si el instrumento fuese digital, una balanza digital, la menor división del aparato es la resolución, el error de resolución del instrumento. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta. La incertidumbre debido a la resolución del aparato que se escribe error de resolución, no puedo minimizar repitiendo la medida varias veces. Eso es lo que eso me permite aumentar el número de mediciones, disminuir la dispersión. Eso lo me permite disminuir pero no puedo cambiar esto. De la única manera que yo puedo mejorar la resolución del instrumento es usar un instrumento con más divisiones. Tengamos en cuenta que cuanto más divisiones tenga mi instrumento, menor el tamaño del sistema voy a poder medir. Es decir, yo puedo tener una cinta métrica, puedo tener una regla, puedo tener un calibre, puedo tener un micrómetro, pero con un micrómetro no voy a poder medir, no sé, la altura de este termo. Sí, a lo mejor con una regla, tampoco con un calibre, pero con un micrómetro y con un calibre yo podré medir el espesor de una hoja y los dos instrumentos no tienen la misma resolución. Esa sería una forma de poder mejorar la resolución del instrumento. Vamos a ver los errores. ¿Qué tipo de errores podemos cometer? Tenemos lo que se llaman los errores sistemáticos, los errores accidentales y los errores personales. Empecemos por los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son errores que se repiten cada vez que se realiza la medida. Ya, siempre lo voy a cometer. Por ejemplo, que no tenga bien calibrado un instrumento, la balanza. Eso que están viendo ahí es una pesa patrón que me chequea si mi balanza está midiendo bien. Otra forma de cometer un error sistemático sería de tener una sustancia que no fuese pura y tenemos cloruro de sodio, el que es rosita es impuro, el que es blanco es puro. ¿Sí? Esto sería otro tipo de error sistemático, usar productos que no sean puros. Otros errores son los errores de cálculo, que no son equivocaciones. No, me equivoqué, multipliqué, usé mal la calculadora. No son esos errores. Son, por ejemplo, suponer que sucede algo y no sucede eso. O usar a lo mejor algún algoritmo que tenga demasiados pasos y que me provoque, ¿sí?, un error. La única ventaja de estos errores es que yo los puedo eliminar. Vuelvo atrás un poquito. Estos se pueden eliminar porque yo, usando un reactivo puro, usando una fórmula correcta, usando un instrumento calibrado, los puedo eliminar. Los errores accidentales son los que resultan, son aquellos que resultan de la contribución de numerosos factores incontrolables que se desplazan de forma aleatoria el valor medido por encima o por debajo de su valor real. También se les dicen errores estadísticos. Justamente estos están involucrados en lo que usamos como la precisión, ¿sí?, la exactitud y el error de la exactitud, perdón, la precisión que depende de la dispersión, ¿sí?, o puede depender de la resolución del instrumento. Los errores accidentales son inevitables, es decir, yo no los puedo disminuir, no los puedo eliminar directamente, lo que puedo hacer es disminuirlo, ¿sí? Y afectan, como dije yo recién, la precisión de la medida. Se rigen por leyes estadísticas, que es esa fórmula que usamos para calcularlos, y lo puedo amortiguar. O sea, cuando yo estoy hablando de los errores accidentales, estamos hablando justamente, o sea, una balanza no me genera error, ¿sí?, pero está involucrada en la precisión. En cambio, los errores accidentales tienen que ver exclusivamente con el número de mediciones que yo esté haciendo de mi experimento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Medir muchas veces lo mismo, entonces yo con eso voy a disminuir el error accidental, ¿sí? No lo voy a poder eliminar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta
que el error de resolución del aparato también, que no sería un error, porque es el aparato, no hay un error en el aparato, sería o sea, el error de resolución. Entonces, tengo dos factores que me afectan a mí, a la medición en cuanto a la precisión, es decir, errores accidentales. Si yo aumento el número de mediciones, el sigma, la dispersión, va a empezar a disminuir. Pero el error del instrumento queda constante. Entonces va a haber un momento donde no me importa si hago 700 mediciones, si el error de resolución del instrumento es más grande que la dispersión, ya está, soy pollo. Lo que sí puedo hacer es, en todo caso, cambiar el instrumento y buscar un instrumento que tenga mayor división en su escala. Entonces así voy a achicar el error de resolución y a lo mejor la dispersión me queda mayor y voy a tener, bueno, así me podrás aproximar todo lo que quiera al valor real, al valor, perdón, al valor verdadero, pero nunca voy a llegar a él, ¿sí? Sigamos. Y por último tenemos los errores personales, que son por no tener experiencia en el laboratorio, en el uso de los instrumentos del laboratorio, técnicas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de medir mal a través de la lectura, como explicaba en otro video con respecto a la posición de los ojos al leer una pipeta, una bureta, o me equivocarme en el reactivo que yo tenga que utilizar. O sea, son errores, eso sí, como que acá vendría a entrar me equivoqué, cometí un error en el idioma. Este es el error así que uno reconoce cuando habla coloquialmente. O, por ejemplo, manejo inadecuado de un aparato o distracciones. Bueno, ahí no encontré, porque es medio difícil mostrar cómo se está usando mal un aparato, pero bueno, esta chica estaría pipeteando, no tendría que estar pipeteando con la boca. Eso sería como un error de mal manejo o distraerse y no sé, usar una cosa en lugar de otra, mezclar cosas. Estos errores sí se pueden eliminar, los errores personales, porque tengo que hacer todo de vuelta. Por eso es importante cuando uno trabaja en un laboratorio, leer la práctica, tener claro las instrucciones, los pasos que uno tiene que seguir, tener todo el material preparado, trabajar cómodo, porque a lo mejor no tuvieron muchos la suerte de trabajar, pero en un laboratorio, pero cuando uno trabaja en un laboratorio, viene laburando, 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 está una hora laburando y de golpe le pasan estas cosas, se quiere morir, se quiere morir, dice, otra vez y perdí todo este tiempo. Y me distraje, me equivoqué, pero eso le puede pasar a cualquiera, no necesariamente a los que no tienen experiencia en el laboratorio. Los que no tienen experiencia en el laboratorio claramente tienen una tendencia mayor, una probabilidad más alta a poder equivocarse. Así que, bueno, voy a después, un poco más adelante, subir un video para que vean cómo trabajamos esto matemáticamente. Esto es todo teórico. Espero que les sirva, espero que le den like, que se suscriban, que activen la campanita. Y bueno, como tenemos ahí, no descendimos. Estoy muy contento. Espero el año que viene seguir estando en la categoría, chicos. Nos estamos viendo. Chau, chau.